calentado a razón de la renuncia de Julio Borges. Vamos a ver este reportaje que nos llega sobre esta renuncia para inmediatamente después conversar con el embajador del gobierno interino de Guaidó en Canadá, Orlando Viera Blanco. Con él regresamos. Domingo de desaliento para la sociedad civil venezolana, la renuncia de Julio Borges y sus señalamientos de corrupción dentro del interinato desmoronan la esperanza de quienes ahora no podrían confiar en sus líderes opositores. Un duro momento atraviesa la oposición política venezolana. Los venezolanos estamos carentes de transparencia y tenemos sed de justicia. En sus severas críticas, Borges argumentó separarse del cargo por las presuntas intenciones de Juan Guaidó de perpetuarse en el interinato. El gobierno interino se ha deformado y en lugar de ser un instrumento para luchar contra la dictadura, el gobierno interino se ha convertido simplemente en una especie de medio en sí mismo. Borges tendría una frágil credibilidad ante la sociedad civil. Esto acorde al análisis del politólogo Nickmer Evans. Señaló que el partido Primero Justicia solo buscaría sustituir la figura del presidente encargado por una nueva ficha de su interés. La acción de Julio Borges es un atentado en contra del G4, que es una estructura de los 4 partidos que pretenden tener el control hegemónico de la oposición, porque si hubiese un interés general en relación a esto, pues creo que la separación viniese con un conjunto de propuestas reales para generar una verdadera unidad en Venezuela. Y vamos inmediatamente a Canadá con el embajador del gobierno interino de Juan Guaidó en Canadá, Orlando Viera Blanco. Buenos días, embajador. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por la invitación. A ver, varias preguntas. Desde el gobierno interino, ¿cómo ustedes analizan esta, digamos, deserción, estas declaraciones, esta petición de Julio Borges diciendo que hay que disolver el gobierno interino e ir a una nueva etapa? Bueno, ya hemos expresado que lamentamos inmensamente esta renuncia del comisionado de Relaciones Exteriores, Julio Borges. Y lo lamentamos porque lo hace en un momento crucial para el país, en un momento de definiciones, de reimpulso de la lucha democrática, en un momento precisamente donde hablar de desaparición de la estructura diplomática y política, que le ha dado reconocimiento al gobierno encargado del presidente Guaidó por más de 60 naciones en el mundo, entre ellas las democracias más solventes del planeta, como lo son precisamente Estados Unidos, Canadá, United Kingdom, como lo es Alemania, Francia, Brasil, Colombia, etcétera, es realmente inoportuno. Creo que su salida, lo cual obviamente busca, como lo ha dicho, desintegrar esta estructura, no ha sido bien recibida por parte de la comunidad venezolana. Creo que los venezolanos apoyan y creen en la lucha valiente, frontal, in situ que ha llevado a cabo el presidente encargado Juan Guaidó, y doy fe que la comunidad internacional ha venido entendiendo y respaldando al presidente Juan Guaidó y la necesidad, la utilidad, la pertinencia de mantener al gobierno encargado por ser legítimo sucesor del orden constitucional y por representar una vía plausible para defender los activos, para defender los derechos humanos, para defender los reclamos que existen contra la nación y, en fin, ir en búsqueda de la restauración de la democracia, de la libertad y de la república en Venezuela. Ayer en Naciones Unidas, embajador, solo 16 países votaron para declarar ilegítimo a Nicolás Maduro. Solo 16 países en el conglomerado de Naciones Unidas. Hay quienes se preguntan que si es cierto, el gobierno de Juan Guaidó, el gobierno interino, sigue el orden constitucional de Venezuela. ¿Hasta cuándo puede tener vigencia un gobierno que desgraciadamente no puede emitir un pasaporte, un gobierno que sí tiene acceso a ciertos fondos internacionales a través de Estados Unidos, pero también ha habido y hay alegaciones de supuesta, porque
no se ha podido probar corrupción con esos fondos o parte de esos fondos. Todo esto, sin lugar a dudas, crea mucha controversia. Usted como embajador y como parte de ese gobierno, ¿cómo pudiera explicar toda esta situación? Bueno, en primer lugar, las Naciones Unidas tienen una larga tradición de no reconocer gobiernos. Las Naciones Unidas reconocen a Cuba, por darle un ejemplo, y no reconocen sino a los estados. De tal manera que esto no es nada nuevo en el horizonte, por lo cual, por cierto, por lo menos una veintena de democracias solventes, repito, entre ellas Estados Unidos, Canadá, Colombia, Brasil, plantaron quejas a seguir dándole respaldo, por cierto, un mandatario que está investigado ante la Corte Penal Internacional, que forma parte de la misma estructura de las Naciones Unidas. Estas son las cosas que habrá que revisar a futuro en la diplomacia en el siglo XXI. En segundo lugar, la vigencia del gobierno interino es una vigencia constitucional. Mientras no cese la usurpación y mientras se tenga que llenar la vacante del abandono de cargo, la Constitución, el 233, en el artículo 5, el 7, el 19, el 139, el 333, el 350, y no le sigo porque no quiero convertirme en un análisis normativo y regulatorio, pero la Constitución respalda la vigencia de la continuidad, que no es la continuidad de un hombre, es la continuidad de una misión estrictamente de restauración democrática que obliga al 333 no solamente al presidente Guaidó, sino a todos los ciudadanos, y que reconoce la comunidad internacional. En cuanto a los actos de corrupción, creo que es una ligereza esta serie de imputaciones, sobre todo encabeza el presidente de la República, porque no existe investigación formal, no existe realmente prueba, ni siquiera en los propios señalamientos del señor Borges, que el presidente de la República haya estado involucrado en los actos que señala de corrupción, en el caso de Monómero o en el caso de CIRT. De tal manera que son momentos cruciales en los cuales debemos ser muy responsables, pero también debemos ser muy preclaros en lo que significa legitimidad, constitucionalidad de la continuidad y lo que son imputaciones que no son, a fin de cuentas, sustentadas en procedimientos judiciales y sancionatorios desde el punto de vista solemne y desde el punto de vista formal. Embajador Orlando Viera Blanco, hay quienes piensan que cuando, o sostienen la teoría, que cuando un sector de la oposición se sienta o acude a un diálogo, pues ya de hecho está dándole legitimidad al gobierno eh, de Nicolás Maduro, y por otra parte hay quienes pensaron que la participación además en un proceso electoral no era otra cosa que una estocada mortal al gobierno interino. ¿Qué opina usted sobre eso? Bueno, Nicolás Maduro tiene el control territorial del país. Nicolás Maduro es lo que llaman el counterpart, la contraparte, es el gobierno de facto que sigue controlando lo que queda de institucionalidad en Venezuela, y sin duda alguna tenemos dos vías para deponer y sanear esta situación. Una de manera violenta y otra de manera no violenta. La manera violenta ha sido descartada porque no es la manera civilista, civilizada, no es la fórmula diplomática, pacífica para reconciliar a los venezolanos. Y la vía no violenta, la negociación política, que es una herramienta de oro para tratar de buscar la salida a estas situaciones al menor costo, por cierto, humano, social y político posible, y diplomático. De tal manera que la negociación no puede ser demonizada si es que queremos buscar salidas pacíficas. El que diga que no quiere ir a negociación, que se uniforme, entonces, y que busque los mecanismos violentos, pero que no lo encargue a otro, porque esa delegación de la violencia sencillamente es rechazada tanto a nivel interno como a nivel internacional. Le hacemos una última pregunta al embajador Orlando Viera Blanco, embajador del gobierno interino de Juan Guaidó en Canadá. Siempre he tenido una duda. ¿Cómo funciona? Ustedes funcionan con una embajada física, sé que en España hay otra, en numerosos países. ¿Funcionan con una embajada física? ¿Funcionan desde una oficina? ¿Tienen fondos para poder operar? O sea, ¿cómo funciona una embajada interina en este caso? Ya sé que ustedes no pueden, desgraciadamente, pues, emitir pasaportes para venezolanos, que eso es parte del control territorial que usted alega, y es cierto, tiene el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cómo funciona una embajada interina? Bueno, en el caso de nuestra misión diplomática, reconocida, por cierto, por Canadá, somos embajadores plenipotenciarios y jefes de la misión, no tenemos
ni sede de oficina, ni tenemos sede de residencia, porque esto sigue de alguna manera bajo el control del gobierno de facto de Maduro. Yo despacho desde casa. Casualmente en este momento que hablo con usted estoy montado en un tren camino de Montreal a Ottawa para reunirme con una docena de embajadores latinoamericanos y europeos para despachar entre hoy y mañana nuestras tareas de continuidad de la lucha por la restauración democrática con la diplomacia canadiense y americana, de tal manera que esa ha sido nuestra realidad, pero no ha impedido eso que hayamos despachado numerosos servicios consulares en materia de legalización, en materia de salvoconducto, en materia de permiso de viaje, en materia... Eso es válido, o sea, pueden ustedes hacerlo. Eso es muy importante. Sí, eso... una autorización para hacerlo. Claro. Sí. Perfecto. Una pregunta, porque sé que ahí en Canadá hay muchos venezolanos aquí del sur de la Florida que están yendo a Canadá o a México a tratar de obtener un pasaporte. Si usted pudiera ayudar en eso, o orientar cómo está ese trámite, cómo se puede hacer ese trámite. ¿Es con ustedes, es con la embajada del gobierno de Nicolás Maduro? Pero la gente lo que quiere es resolver, ¿no? ¿Cómo se pudiera, embajador? Oye, excelente su pregunta, gracias por hacerla. Casualmente aquí vienen ya varios venezolanos en el vagón camino a Ottawa para eso. Le comento, la sede de la embajada de la oficina, como le he dicho, está siendo utilizada por funcionarios que no son diplomáticos, sino una suerte de empleados del gobierno de Maduro que recogen lo que se llaman los datos biométricos, las huellas, para obtener el pasaporte. Nosotros no dominamos ese trámite, pero ciertamente se puede venir a Ottawa para que, previa cita por la página del SAIME, que tampoco la controlamos nosotros, hagan la cita aquí en Canadá. Quienes son residentes o ciudadanos norteamericanos venezolanos pueden venir a Ottawa en este momento sin visa, otros tendrán que buscar la visa de turista, entran a Ottawa con previa cita. Ciertamente este despacho atiende a los venezolanos, lo cual es una cosa que celebramos para que puedan tener su identidad, y en ese momento le toma los datos biométricos, repito, funcionarios que no son diplomáticos, pero que tienen capacidad de estar y de hacer este trámite, y una vez obtenidos los datos biométricos, previa cita hecha por la página del SAIME, se emite el pasaporte, que por lo que yo he podido saber, lo están despachando en un periodo promedio de 4 a 6 meses. Perfecto, esa era una información que no podíamos dejar fuera en esta entrevista. Agradecemos su comparecencia, embajador. Orlando Viera Blanco es el embajador del gobierno interino de Juan Guaidó ante el gobierno de Canadá. En este momento se encuentra en un tren con un grupo de venezolanos camino a Ottawa para gestiones de este tipo y reuniones además. Muchísimas gracias, que tenga una feliz Navidad, Orlando, embajador. Gracias. Muchas gracias. Y están envidia del clima que tienen cálido por allá. Eso sí, eso sí, eso sí. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas Estamos de regreso a esta hora con Almora. Y yo trato, ahí la ven, a Minchi. Mira, esta es de eso ideal porque nos vemos los tres. Los tres de La Habana. Bueno, aquí hay tres, los tres de Bogotá, Caracas y La Habana. Es que ya estamos en Navidad. Ay, mira, aquí está nuestro. Dile a Luciano que lo llamamos en unos minutos porque ya aquí está nuestro próximo invitado Aquí ya tenemos a nuestro próximo invitado, el detective Joe Carrillo. Buenos días. ¿Cómo andamos, mi amigo? Venga acá, oiga, yo si tuviera esa barba le sacaba billete ahora en Navidad y me alquilaba de Santa Claus. Bueno, tú sabes que el negocio está un poquito despacio, así que eso es lo que voy a hacer. Ya tengo el disfraz de Santa Claus. Bueno, no, ya. Oye, un abrazo, feliz Navidad para ti. Te he llamado porque yo tengo por acá. Ya mucha gente se ha olvidado de la señora Angélica Pacheco, que tú hiciste unas alegaciones sobre la señora que fue candidata al consejo en la ciudad de Hialeah. No ganó.
hubo muchas alegaciones, entre ellas deudas que tenía la señora para con usted precisamente por trabajos profesionales, su esposo retratado con una chaqueta o un pullover del Che Guevara, pero yo he obtenido aquí más, más documentos. La señora aparentemente es propietaria de Florida Life Recovery and Rehabilitation. Y el estado de la Florida, a través del Departamento de Niños y Familias, Children and Families, pues les denegó, aquí está el documento, les denegó una aplicación para renovar la licencia. Esto por lo que estoy viendo y yo no veo muy bien, discúlpeme, fue junio 11 del 2021, este año. O sea, yo creo que cuando los oficiales o las personas que se presentan a la vida pública tienen que tener un récord claro, porque aquí todo se sabe. Y hay más, aquí hay otros documentos que yo pues tengo en mi poder y que hemos ido buscando de diciembre 18 del 2019, donde también en Florida Life Recovery se han comprobado irregularidades por parte del estado de la Florida. Usted que es detective, usted que ha investigado también todas estas cosas, ¿qué cosa es Florida Life Recovery? ¿Qué relación tiene con la señora Pacheco? Y hay todavía alegaciones que tengo entendido que la fiscalía podría abrir una investigación si los fondos de campaña que empleó la señora Pacheco para tratar de llegar infructuosamente, no lo logró, al Consejo de Hialeah, si esos fondos de campaña estuvieron originados en parte en préstamos PPP que ella pidió en relación al COVID. Cuéntenos un poco sobre la investigación en cuestión. Bueno, mira, la semana pasada yo le envié un email a Angélica diciéndole que yo lamentaba mucho que no había ganado y que yo le voy a perdonar la deuda, que ya me olvidé, que ya pasé eso. Entonces, esa noche a las 9 de la noche yo recibo una llamada del teléfono de su esposo, Daniel Pacheco, y Angélica Pacheco me amenaza con un ex empleado de la fiscalía. Entonces dice, bueno, esta señora quiere bailar, así que vamos a hablar de Angélica Pacheco hoy en día presente, porque ella dice que ella se enoja mucho cuando hablan del pasado. Así que vamos a hablar del presente. Mire, ese rehab, el DCF le comenzó una investigación basada en una queja de un paciente, cuya investigación es muy seria. Las alegaciones son que el doctor que daba la medicina lo hacía un incorrecto. Un doctor que hoy día está en un juicio federal en un fraude de seguro y de píldoras ilícitas de 95 millones de dólares. Ese señor es el que que manejaba la clínica, Angélica Pacheco. Tal fue esa investigación que DCF hizo una referencia criminal a 3 agencias, una siendo el FBI. Eso fue en diciembre del año pasado, hace un año. Ese rehab fue cerrado porque lo que sucedía allá adentro, las alegaciones de los pacientes son que se vendían drogas, que no le daban las drogas como el doctor decía, que no le daban las drogas enteras, se la masticaban. El segundo rehab en donde dormían los pacientes en Miami Lakes tiene 24 llamadas a la policía a esa casa que fue cerrada también. Entonces, eso es el rehab. Yo no sé nada de los PPP loans. Yo no hice eso. Pero ¿cómo una persona puede financiar 2 campañas, casi $70,000, ella misma, que dice que esos ingresos son de su salario de nursing, cuando no existe un negocio para ella tener ese salario? Porque fue cerrado en junio, no julio. Entonces, aquí hay muchas cosas que hay que mirar, no yo, las autoridades, de quiénes son los Pachecos y qué sucedió en ese lugar en donde las alegaciones de los pacientes, no mías, alegan esas cosas. Usted dice que usted recibió una llamada amenazando que usted le había perdonado la deuda que tenía ella con usted por servicios profesionales es correcto. de investigación, porque
usted es Es correcto. un investigador. Usted le perdone, pero ¿y esta llamada amenazante? ¿De qué lo amenazaron? ¿Usted ha ido a las autoridades a denunciar esto? ¿Usted se ha reunido con la fiscalía? No sé. Todas las amenazas contra mi persona, que no es la primera, han sido reportadas a las autoridades. La llamada que yo recibí fue un poquito después de las 9 de la noche de un teléfono desconocido. Yo lo contesto y oigo a la voz de Angélica Pacheco terminar una conversación con alguien, y las palabras que se me dijo fueran estas: tal y tal sabe todo, y me colgaron. El nombre que utilizaron fue un señor que yo conozco de la fiscalía hace 20 años, que no trabaja en la fiscalía hoy día, que era una persona que tenía unas conexiones de mucha confianza en la fiscalía. No es abogado, es investigador. Trabajamos juntos. El caso del Shenandoah Rapist, hubo mucha confianza entre nosotros, pero yo no lo he visto hace 20 años. Pero ese señor es muy amigo de Modesto Pérez en Hialeah. Y Modesto Pérez está en mucha comunicación con Angélica Pacheco. No digo el nombre de ese señor porque ese señor es policía, ¿me entiendes? Pero eso es una clara amenaza de Angélica Pacheco hacia mí, usando a alguien en la fiscalía. Y eso se tiene que investigar. Se tiene que contactar a ese señor, y yo tengo los récords telefónicos. Esta es la Angélica Pacheco que Esteban Bobo dijo que tiene que estar sentado al lado de mí. Yo le hice un favor a Esteban Bobo cuando yo di las fotos de Angélica Pacheco para que todo el mundo la pusieran de ella vestida en presa. Que veo que lo que está sucediendo hoy día, la señora Pacheco no cambió mucho. Termina el año entrante, usted que tiene experiencia en la manera en que se investigan aquí las cosas, y hay investigaciones que se abren, otras que se cierran, otras que se mantienen abiertas y otras no. ¿Cómo ve usted esta situación con la señora Pacheco? Yo pienso que la peor cuestión puede ser el uso de de dónde provinieron los fondos de campaña, si quiere investigar de verdad la fiscalía. Mira, yo tengo confianza en la fiscalía. Yo no sé si ellos están investigando a Angélica Pacheco. Yo sé que el Departamento de Children and Families habló con el FBI. Conozco más al FBI que conozco a la fiscalía. Conozco más cómo trabaja el FBI que cómo trabaja la fiscalía. Y yo diría que Angélica Pacheco debe disfrutar este año, porque el año que viene va a ser un año muy malo para él. Eso lo digo profesionalmente, no personalmente. Lo que yo encontré, las amenazas que hacen, no las amenazas, las acusaciones que hicieron los pacientes con el director médico, que también le contribuyó a la campaña de ella, que está bajo encauzamiento de una conspiración que pasó en el año 2017. Él comienza a ser el director de ella el próximo año, y de pronto mira lo que sucedió. ¿Me entiendes? Claro. Todo el billete para la campaña, todo esto, y no hay pacientes, porque hace más de un año que no hay un paciente en el rehab de ella. Mira, mañana ella tiene una función, ella hace mucho trabajo benéfico, va a dar comida en su rehab. ¿Por qué no va todo el mundo para allá a ver si está abierto o cerrado, si están los pacientes, si hay oficina o no hay oficina? ¿Por qué no van? No me crean a mí. ¿Por qué no se montan en su carro mañana a las 10 de la mañana? Está publicado en su Facebook, y vayan a ver el centro de droga de ellos. Vayan a verlo. A ver es un centro para rehabilitación de drogas, ¿no? Bueno, eso es el título. Eso es el título de lo que es ese edificio. Pero ese edificio se usó para su campaña las 2 veces, para regalar comida, y durante todo ese tiempo no había un paciente. No había un paciente en ese rehab. Ni uno. Yo quiero decir algo públicamente. El detective Carrillo ha estado aquí en 3 ocasiones o 4. En todas las ocasiones nosotros hemos invitado a la señora Pacheco. De hecho, nuestra productora Minchi Pérez conversó con ella, fue muy amable con ella, pero a última hora cancelaba. Yo la escuché en varios programas del sur de la Florida, pero donde no se le preguntaba nada sobre esto, donde ella simplemente hacía publicidad a su campaña política. Ya ella no está en campaña política, pero ¿por qué hablamos de esto? Porque me amenazó el viernes. Claro, pero además, porque es bueno que el público sepa
la trayectoria o el pasado, aunque la señora Pacheco u otras personas digan que el pasado sí es importante cuando usted está en la vida política. Eso de que borrón y cuenta nueva y nosotros empezamos y a partir de ahora, no. Usted cuando entra en la vida política, cuando usted entra en la vida pública, lógicamente usted arrastra su pasado. Parecerá cruel, pero es así. Entonces no entre en la vida pública si usted cree que usted tiene un pasado que pueda traer cuestionamientos, no entre en la vida pública. Y no se trata aquí los que estamos en la vida pública, ninguno somos santos, porque estaríamos en el altar de una iglesia, pero al menos uno tiene que tener cierta pulcritud social, independientemente de la vida privada. Aquí no estamos entrando en la vida privada de la señora, aquí simplemente estamos entrando, porque hay cosas de la vida privada de ella que con sus hijos y demás, pero eso nosotros no entramos, porque eso no tiene nada que ver. Estamos entrando en su vida corporativa y en su vida pública. Y eso, guste o no, es parte de la vida de aquellos que quieren entrar en la vida pública. Si no,